Hola, hola, hola a todos. Vamos a esperar un minuto más para que se vayan conectando. Ya estamos aquí, ¿verdad? El doctor Marcos López y la rectora Aida Rodríguez y este servidor, Kevin Alicea Torres. Comenzamos con la presentación. Tenemos un minuto más para que se puedan ir conectando a la página de Facebook Live donde estamos conectados. Déjame fijar. Perfecto, ya tenemos un poco más de 30 personas conectadas, así que nada, podemos comenzar. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a lo que es, ¿verdad?, nuestro primer conversatorio virtual, donde estaremos hablando sobre la pandemia COVID-19, ¿verdad?, en la que nos encontramos mundialmente, ¿verdad?, todos nosotros y nosotras. Y básicamente esto es una iniciativa que surgió a raíz de ese interés de poder informar y educar a nuestra comunidad universitaria y a toda la región. ¿Verdad? Contaremos con varios recursos que nos estarán informando sobre los diferentes aspectos de la pandemia. Hoy contamos con un gran recurso, contamos con el doctor Marcos López, que eventualmente lo voy a presentar, que nos va a estar hablando, ¿verdad?, sobre la información y los datos actuales sobre esta pandemia y también algunas medidas de seguridad y de protección y básicamente reforzar, ¿verdad?, en todo eso que hemos aprendido desde, ¿verdad?, y hemos escuchado desde marzo, ¿verdad?, de principios de la pandemia. Así que vamos a ir básicamente tocando algunos de esos temas para reforzar y recalcar algunas medidas que, ¿verdad?, como individuos y ciudadanos debemos de seguir para no solamente cuidarnos nosotros también, sino cuidar a nuestras personas, a nuestros familiares, amistades, etcétera. Así que antes de pasar con el doctor Marcos López, vamos a tener un breve mensaje por parte de la rectora Aida Rodríguez. Buenos días. Les agradezco tanto al doctor Marcos López como al doctor Kevin Alicea esta oportunidad de llegar a cada uno de ustedes. Como bien dijo el doctor Alicea, nuestro objetivo es poder conversar sobre los acontecimientos del COVID-19. Desde que empezó esta pandemia, hemos estado escuchando mucha información que en la medida en que los científicos van descubriendo nuevos conocimientos, también nosotros hemos ido evolucionando en términos de qué debemos estar haciendo con relación a esta pandemia. Así que les agradezco a todos los que están aquí, les damos la bienvenida, esperamos que estas oportunidades que nos ofrece cada momento la vida sean para poder servir y poder ampliar nuestro conocimiento sobre lo que debemos estar haciendo. Como dijo el doctor Alicea, en la medida en que nosotros nos protegemos a nuestras familias, a nuestros compañeros. Y aquí en esta comunidad universitaria, que tenemos una gran responsabilidad, tanto de personal, de la facultad que está tan comprometida, esos que están aquí presencialmente y esos estudiantes que también están asistiendo con mucho compromiso y disciplina, vamos a lograr vencer este evento de pandemia. Así es que los dejo entonces con el doctor Marcos López. Estoy aquí para también tratar de contestar y enriquecerme de nuevo conocimiento, como todos los días. Perfecto, muchas gracias, rectora. Primero, ¿verdad?, antes de pasar con el doctor Marcos López, les quiero informar que pueden hacer, ¿verdad?, sus preguntas, cualquier duda que tengan, ¿verdad? No existe mala pregunta, así que es importante que cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿verdad?, nos la hagan llegar a través de los comentarios, de la sección de los comentarios de nuestra página de Facebook de la UPR Humacao. Puede hacer sus comentarios ahí, entonces los vamos a estar leyendo al final de la presentación del doctor López y vamos a ir contestándolas poco a poco. También les exhorto que a todas las personas que están conectadas y conectados con nosotros en Facebook, compartan este enlace con sus compañeros, estudiantes, ¿verdad?, para que entonces se puedan informar ¿verdad?, con toda esa información que nosotros le traemos en el día de hoy. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar con el doctor Marcos López. Él es gerente de programas de investigación del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, Orgullo UPRH, egresado de aquí también, y es catedrático auxiliar del Departamento de Química. Así que él nos estará hablando sobre, ¿verdad?, cómo la comunidad universitaria puede ayudar a detener esta pandemia de COVID-19. Así que
nuevamente, sin más preámbulo, pasemos con el doctor Marcos López, que, ¿verdad?, nos estará hablando hoy, nos estará brindando excelente información. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Kevin, y muchas gracias a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse. Yo soy profesor aquí en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Yo soy egresado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao desde hace poquito tiempo, ¿no? Y de verdad pues estoy muy orgulloso de pertenecer y de haberme graduado de la universidad, y es este amor que le tengo a la UPR en Humacao, también a mi área este y a mi pueblo de Humacao, lo cual me dice que de verdad debemos llevar este mensaje, que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes, tenemos que ayudar a nuestra comunidad oriental del área este a que también puedan obtener información de primera mano sobre lo que está pasando en la pandemia de COVID-19. Y eso es una responsabilidad que obviamente los centros educativos como la Universidad de Puerto Rico en Humacao, pues tienen la responsabilidad. Y para eso estamos aquí. Así que en el tema que vamos a tratar hoy, que este va a ser el primero de varios, vamos a hablar de un tema que se llama cómo la comunidad universitaria puede ayudar a detener esta pandemia. Así que les voy a empezar a compartir mi pantalla con una presentación que tenemos aquí en PowerPoint para que pues podamos hablar un ratito sobre esto. Y ¿cómo la comunidad universitaria puede ayudar a detener esta pandemia? Bueno, la pandemia de COVID-19 es responsabilidad de todos. Por lo tanto, por eso fue que pusimos esta presentación para darle información a usted de primera mano para que usted sepa no solamente cómo estamos, sino cuál es su responsabilidad y qué es lo que debemos hacer, porque usted es parte de la comunidad universitaria. Así que yo recuerdo que cuando llegó el COVID-19 a la isla, yo me puse así como está aquí el rapero Exhibit a la izquierda, ¿no? Yo recuerdo que una vez una compañera del departamento de química me dijo, mira Marco, nos vamos a ir en receso académico y vamos a terminar aparentemente el semestre así. Yo sabía que ya habían pasado algunas cosas, de que la situación aparentemente no iba a ser nada fácil, pero también tenía mis dudas porque yo pensé de que esto es una monga, esto es un virus, los coronavirus dan muchos por ahí, hay muchos coronavirus, así que yo también puse esa cara. No puse la de Trump, pero sabemos que a nuestro presidente todavía le ha costado entender algunas cosas. Yo creo que obviamente ya ha sido notorio la situación que tenemos, pero también puedo entender al presidente Trump cuando a principio él pensó que esto, tú sabes, era algo que no iba a pasar rápido, porque de verdad yo creo que nadie pensó de que esto iba a tener la magnitud que hoy en día tiene, la cual hoy en día no podemos pensar ni hablar sin saber cómo están las cosas del COVID-19 en nuestra vida. Así que muchos pensaban que esto iba a ser una gripita. Incluso la verdad es que en términos gubernamentales no teníamos ni idea. Aquí vemos una reseña de primera hora que salió el 27 de enero, donde el exsecretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez, él mismo dice porque es que nadie tenía el conocimiento de cómo manejar una pandemia de esta magnitud, nadie sabía, nadie pensaba que iba a llegar para acá. Él mismo decía que la ventaja que nosotros tenemos es que aquí no se reciben vuelos internacionales de China. Y a pesar de que uno puede pensar de que eso, uno dice, caramba, qué pensamiento como raro, pero la verdad es que tiene mucho que ver. De verdad la transmisión se dio, y como estamos ahora se dio, pues obviamente porque gente se movió de sus lugares de origen y de esa manera se transmitió. Tenemos un virus que es muy contagioso y de un momento dado nos llegó a Puerto Rico, y esa es nuestra realidad en estos momentos. Así que, ¿qué hizo la universidad al principio? Bueno, yo recuerdo aquella conversación que tuve con mi director de departamento, que me dijo, no vamos a tener el semestre aparentemente, y eventualmente nos convertimos en esto. Nuestras aulas de clase se convirtieron obviamente en aulas virtuales. Algo que nosotros a veces decíamos, qué chévere, qué bueno sería coger clases online, pero eventualmente cuando todo el mundo tuvo que cambiar sus formatos de clase, incluyendo los laboratorios, para tener un formato de clase como el que tenemos hoy en día, como lo que es norma para nosotros hoy, no ha sido fácil. Yo extraño con toda mi fuerza el salón de clase. Mis compañeros profesores extrañan con toda su fuerza el salón de clase, y la gran mayoría de los estudiantes extrañan con toda su fuerza volver a la universidad.
No obstante, esta es nuestra realidad. A finales de marzo cerramos la universidad, no por un capricho, sino por una necesidad, por la seguridad de todos los estudiantes. ¿Para qué? Para empezar a contener este virus y que obviamente el centro universitario no fuera, no surgieran brotes y no fuera un centro de contagio. Fue para la seguridad de todos y por eso fue que se hizo. Así que si hablamos un poquito de COVID-19, es importante acotar lo siguiente. Es una enfermedad altamente contagiosa, bien contagiosa. Es contagiosa como los catarros que tenemos, se contagia a nivel de obviamente de las vías respiratorias, de los aerosoles que nosotros exhalamos cuando respiramos si estamos infectados. Y si entramos un poquito de ciencia, nos dice que el ritmo reproductivo básico estimado, que esa es la capacidad infectiva que tiene el virus, inicialmente se había dicho que era aproximadamente 2, pero en este caso ya se estimó que está aproximadamente en 6. Eso implica de que si tú tienes un individuo contagiado, obviamente esa persona va a tener la capacidad o va a tener el potencial de infectar otros 6. Esos otros 6 infectan otros 6 y sigue la cadena por esto para abajo. El virus se llama COVID-19, no se llama el virus COVID-19. COVID-19 es la enfermedad que causa el virus que se llama SARS-CoV-2. Y si usted no sabe de dónde proviene esta palabra SARS, ¿ve? No es una palabra que se inventaron en China, aunque el virus sí se originó en Wuhan, China. La palabra SARS viene de la oración síndrome respiratorio severo agudo. Y yo no sé si usted sabe qué es eso, pero eso básicamente indica de que es un síndrome en donde usted va a tener dificultad a respirar. Es bastante terrible. ¿Ve? La palabra cough es lo que le da la parte de coronavirus y el número 2 indica de que ya hubo un número 1, porque sí lo hubo. Lo que pasa es que el SARS-CoV-1 o el SARS-CoV, como se llamaba antes, porque no había el número 2, de verdad no tuvo tanto impacto en el mundo. Sí hubo casos y hubo gente que murió, también se originó por los países asiáticos, pero no tuvo tanto impacto como este. ¿Ve? Por lo tanto, por eso es que hoy en día tenemos este nombre y es algo que le debemos tener mucho respeto porque está impactando mucho nuestras vidas. Así que yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, que era el concepto que todo el mundo hablaba inicialmente, que era lo que teníamos que hacer, tenemos que aplanar esa curva. Entonces quería hablarles un poquito de lo que significaba aplanar la curva y qué fue lo que hicimos. ¿Ve? En este concepto de aplanar la curva es simplemente una gráfica donde nosotros tenemos los casos acumulados, que son los resultados por pruebas moleculares o por pruebas de PCR. Y obviamente el eje de X de esta gráfica es el tiempo. Usualmente cuando van aumentando los casos, que todo el mundo se empieza a contagiar, cuando tú sumas todos estos casos, se empieza a crear una curva que tiene una distribución como esta que se muestra aquí en color azul. Esa curva implica en que se dio el proceso de infección sin intervención. ¿Ve? Es decir, que no hicimos absolutamente nada para intervenir. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, si usted ve aquí en estas rayas entrecortadas, esa es la capacidad de nuestro sistema de salud, que se mide en el número de camas de cuidados intensivos que nosotros tenemos en nuestros hospitales. Puerto Rico no tiene tantas camas de cuidados intensivos. Por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que aplanar la curva o hacer un proceso de contención, como hablan los epidemiólogos? Bueno, tenemos que hacerlo porque si bien hay gente que se va a infectar, nosotros no podíamos trabajar con un proceso en donde todo el mundo se iba a infectar a la vez o un proceso sin intervención. Tenemos que bregar con un proceso en donde el proceso de infección, si ocurría, iba a ser un proceso gradual, en donde el sistema de salud que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico no iba a copar su capacidad. Si nosotros lo hubiésemos hecho de esa manera, pues entonces no hubiésemos tenido problemas. ¿Y sabe qué? Lo chévere de todo esto es que nosotros al principio de la pandemia, a pesar de que no contábamos con muchas cosas, y no culpemos a nuestro sistema totalmente, de verdad, yo creo que nadie estaba preparado para vivir una pandemia. Así que el Departamento de Salud no sabía muchas cosas de cómo bregar y de verdad pues han hecho un trabajo que si bien a principio no estuvo tan chévere, ya pues tenemos datos y se están tomando decisiones basadas en evidencia, basados en los datos que estamos generando. Pero si algo hicimos bien fue que a pesar de que hicimos un proceso de contención a ciegas, porque no estábamos viendo bien todavía el panorama, lo logramos. Y ya pronto les voy a mostrar que
Si usted ve aquí, esta es lo que se llama la curva epidemiológica, y esto está hasta la fecha, esto es lo que usted puede ver por ahí en los portales y demás. Al momento nosotros tenemos casos acumulados por 23.801 personas. ¿Qué significa eso? Estos son casos positivos que hemos acumulado, no es ahora, es desde el 9 de marzo cuando nosotros diagnosticamos el primer caso. Así que esos son los casos que hemos tenido desde marzo 9. Si ustedes ven, cuando nosotros empezamos la pandemia, que nosotros hicimos el lockdown o cerramos el país, básicamente en este punto por aquí, ¿ve? Fíjense que habían casos y nosotros nos alarmamos mucho porque decíamos, wow, están llegando los casos. Pero en realidad, si lo vemos en el contexto de lo que estamos viviendo ahora, que es esto, en donde estamos diagnosticando los casos por cientos y cientos de casos diarios, nosotros podemos decir que obviamente al principio de la pandemia, si miramos esta parte, nosotros sí logramos hacer el proceso de contención. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que nos confiamos un poco, no necesariamente, a pesar de que se tomaron ciertas medidas, empezamos a hacer unas reaperturas, sin contar con muchos datos que todavía no teníamos. Confiamos en que la gente se iba a comportar como se había estado comportando, porque fíjate que la gente, de verdad, el tener tan pocos contagios, con el hecho de que teníamos un aeropuerto prácticamente abierto de par en par y todo lo demás, pues de verdad fue una hazaña titánica de parte de la ciudadanía. ¿Pero qué pasó? Bueno, eventualmente cuando empezamos a reabrir, y yo recuerdo que había una orden ejecutiva en el 11 de junio, que a mí me chocó mucho porque yo dije, ¿por qué vamos a abrir los casinos al 75% cuando no tenemos datos de casinos abiertos al 25%? Porque usualmente tú sueltas de poquito, porque las órdenes ejecutivas no están para darte un permiso para tú hacer una actividad. Ellas están porque obviamente hay que hacer un balance también en la situación social que estamos viviendo y la situación económica que estamos sufriendo. ¿Ve? Porque la gente tiene que obviamente ganar su sueldo, tiene que alimentarse, y hay veces que hay actividades económicas que han sido castigadas por esta situación, y tienen toda la razón. Así que lo que estábamos haciendo es que obviamente, como nos había ido tan bien, pues estábamos abriendo ciertas actividades económicas para poder disfrutar de ellas con normalidad. El problema fue que no hubo una buena campaña de educación, y si usted puede ver aquí, esto es como el 20 de junio. Ese es el Día de los Padres. Para nosotros por ahí, el Día de los Padres es uno de los días más importantes para nosotros. Fíjese que bien el 10 de mayo lo pasamos aquí. Incluso el fin de semana del Memorial Weekend lo pasamos de maravilla, a pesar de que estábamos en contención. Pero el 20 de junio empezaron a repuntar los casos, y yo recuerdo que yo pertenezco a un grupo donde trabajamos con los laboratorios clínicos de referencia, y todos empezaron a decir, mira, empezaron a repuntar los casos. Ahí pues obviamente dimos la voz de alerta, se tomaron ciertas medidas, pero ya era muy tarde, porque fíjense cómo empezó a subir la curva, ¿ve? Y eventualmente no hemos recuperado aquel tipo de comportamiento que habíamos tenido en términos epidemiológicos cuando empezó la pandemia. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos 23.801 casos acumulados. La gran mayoría de los casos que tenemos es prácticamente desde julio en adelante. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es darnos cuenta de que eso depende de nosotros, y cuál va a ser nuestra responsabilidad para tratar de nuevamente aplanar esa curva. Si nosotros vemos los casos por mes, fíjese que al principio, como se ve ahí, estábamos súper bien. Incluso abril tuvo más casos que en junio. Pero ya cuando vimos en julio ya tuvimos 6.728 casos. En agosto, que ha sido el mes donde más casos hemos tenido desde el inicio de la pandemia, tenemos prácticamente 8.000 casos diagnosticados únicos. ¿Ve? Claro está, por aquí hubo un evento que conocemos que exacerbó probablemente el proceso de la pandemia, que fueron las primarias. La gente, pues obviamente, con el furor del proceso político, desafortunadamente, pues no, y lo sabemos porque hubo brotes en algunos de nuestros políticos, y que afortunadamente, pues no pasó prácticamente nada con ninguno de ellos, porque todos ellos también representan vidas humanas, personas de Puerto Rico que también tenemos que cuidar. Ese evento exacerbó, mucha gente bajó su guardia,
se bajaron la mascarilla aquí más abajito de la nariz y se infectaron. 8,000 personas tenemos en agosto. En lo que va de septiembre, al día de hoy, fíjese que no ha cambiado mucho nuestro panorama. No sé si vamos a terminar, porque ya a septiembre le falta prácticamente un día, si vamos a terminar con tantos casos como agosto, pero sin duda no hemos mejorado. Tenemos muchos casos todavía y el problema es que eso se traduce en ¿qué? Eventualmente eso se traduce en que mucha gente se va a morir también, porque esta enfermedad puede ser mortal. Algo que es importante, y esta es una de las razones por las cuales queremos llevarles también toda esta información, es que si yo divido todos esos casos que tuvimos y los divido por grupos de edad para saber cuántos casos hay, por ejemplo, de 20 a 29 años, que representa prácticamente casi toda la comunidad universitaria, por lo menos de estudiantes, sabemos de que el 15% de los contagios pertenecen a este grupo de edad. ¿Ve? Así que tenemos una gran proporción de nuestros posibles estudiantes, o por lo menos personas de 20 a 29 años que se nos están contagiando. ¿Ve? Si usted ve, los mayores de 60 años no tienen la misma proporción, los de menores de 19 años no tienen la misma proporción, los de 30 a 39. Fíjense que son el grupo per cápita que más se está contagiando. Claro, de 17 a 15 no hay mucha diferencia. Y también es de 40 a 49 años también, que ahí yo pertenezco. Todavía también tenemos un 15%, así que sin duda el grupo de 20 a 49 años son los que están siendo contagiados en su gran mayoría. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como pertenecientes a ese grupo tenemos que hacer algo, porque algo estamos haciendo mal que nos estamos contagiando. ¿Ve? Estamos bajando la guardia, estamos haciendo alguna actividad, alguna situación que nos estamos contagiando y tenemos que protegernos más. Porque si bien sabemos de que no todas las personas que le da este virus fallecen, hay algunos que sí y hay algunos muy jóvenes también. Ahora, si veamos de las muertes, que esto es algo que muy poca gente habla, fíjense que muertes no hemos tenido tantas. En marzo tuvimos 22, en julio tuvimos 101, en agosto terminamos con 209, pero fíjense que en septiembre, ya para lo que va de septiembre, tenemos 179, así que se adjudicó como el segundo mes, aunque no sé si mañana el reporte va a decir otra cosa, que va a poner en competencia a septiembre con agosto, pero aparenta que septiembre va a quedar en segundo lugar. Ojalá quedar en último lugar, porque eso es lo que debemos de verdad nosotros aspirar. Pero tenemos 179 muertes. Esos son 179 puertorriqueños que no debieron morir en septiembre. ¿Ve? Y el problema es que ya esas muertes están tomando parte primordial en las defunciones que tenemos en todo Puerto Rico. Las defunciones son todas las muertes que nosotros tenemos en la isla. Si usted puede ver, ya en agosto, el 7% de las defunciones que tuvimos en Puerto Rico estaban relacionadas a COVID-19. Para lo que va del mes, el 11% de las que llevamos en septiembre, este número va a variar. Las defunciones cambian, con respecto, cambian prácticamente todos los días. Por lo tanto, yo espero que va a estar como en un 10% por ahí, porque así es que se ha comportado. Pero en lo que va del mes, con esas 179 muertes, esas 179 muertes están representando solamente de septiembre el 11% de las defunciones que hoy en día tenemos en Puerto Rico. ¿Está bien? Ahora, si nosotros unimos los contagios con las muertes per cápita que tenemos en la isla por los grupos de edad, fíjese que este patrón usted lo vio ya. Sabemos que los de 20 a 49 años de edad son los que más se están contagiando. No obstante, algo que de verdad me preocupa es que básicamente nuestros adultos mayores, principalmente aquellas personas de más de 60 años, son aquellos que se contagian y se nos están muriendo. Y esa parte es muy importante, porque ¿cómo se dan esos contagios? Bueno, mi mamá tiene casi 70 años, ¿ve? Y yo soy uno de los grupos que más está contagiando, por lo tanto, en mi contacto con mi mamá, probablemente yo la puedo contagiar. ¿Y por qué digo que es el contacto con mi mamá? Porque básicamente la gran mayoría de los brotes que hoy en día tenemos están ocurriendo dentro de nuestras familias. Y esa parte es bien importante que usted lo entienda.
También esas personas pueden representar sus abuelos. Yo tengo mi abuela, tiene 90 años. Y yo cuando voy a visitarla me pongo todas las mascarillas que pueda y no me la quito. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo la contagio, primero no voy a poder vivir con eso. Y segundo, yo sé que ella tiene altas probabilidades de que ya no va a estar con nosotros. Así que es bien importante que entendamos de que el grupo de alto contagio, que es de 20 a 49 años, sin duda está teniendo un impacto grande en nuestros adultos mayores, que son los que más se están muriendo. El 52% de nuestras muertes per cápita son de personas de más de 80 años. Aquí tenemos un informe del sistema de rastreo de contactos, que es muy, muy importante. Cuando usted da positivo, es muy probable de que lo vayan a llamar de su municipio, porque ellos van a saber que usted dio positivo. Lo van a llamar y le van a hacer unas preguntas y básicamente le van a preguntar con quién usted estuvo en contacto las semanas posteriores. ¿Y por qué esa parte es bien importante? Porque nosotros tenemos que frenar la transmisión de este virus y de la única forma que podemos frenar es buscando a esas personas con quien usted tuvo contacto, que puede ser en mi caso puede ser mi esposa, mis hijos, mi familia, pero también pueden ser compañeros de trabajo, para verificar dos cosas. Primero, por qué usted dio positivo, y segundo, si usted se convirtió en un agente transmisor del virus y hay otras personas que están también infectadas y no lo saben. Y esa parte es muy importante. Este programa de rastreo de contacto fue un programa que montó la epidemióloga Fabiola Cruz. Incluso Fabiola es una persona sumamente joven. Ella está estudiando, empezó a estudiar medicina ahora en la Universidad Central del Caribe. Ella es una puertorriqueña totalmente responsable que utilizó la ciencia que conocía de su maestría, ¿ve? Y fue a su municipio de Villalba con toda la preocupación del mundo cuando nadie estaba hablando de hacer un programa de rastreo de contacto, y lo montó en Villalba. Gracias a Dios que el alcalde de Villalba le prestó atención. Usualmente, tú sabes, estos son temas que no conocemos. Es muy raro de que un alcalde preste atención a estas cosas. Entonces veíamos que Villalba estaba muy bien y todos los pueblos de Puerto Rico estaban como que, ¿qué pasó? Entonces, cuando eventualmente se dio a conocer de que Fabiola, o Fabi, como nosotros la conocemos, había montado esto y esa era la diferencia, eventualmente el secretario de Salud tomó ese modelo que ella implementó a nivel municipal y hoy en día lo tenemos prácticamente en todos los pueblos de la isla, desafortunadamente exceptuando San Juan, que esperemos que la alcaldesa eventualmente tome la decisión de unirse, porque dinero hay todo disponible, y de verdad necesitamos que San Juan se una porque es uno de los pueblos donde más contagios hay. En este informe que ella tiene, fíjese que el 67% de los brotes que tenemos aquí están ocurriendo a nivel intrafamiliar. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, si usted le celebra el cumpleaños a su primo trabaja en otro lado, no vive con usted. Ahí viene su abuela, viene su abuelo, vienen sus tíos, vienen sus primos, vienen sus primas. Cada una de las personas tiene su vida por separado, no pertenecen a su burbuja de vida donde usted vive con sus personas allegadas, los que viven bajo su mismo techo. Por lo tanto, como son familiares, son personas de confianza, nosotros bajamos la guardia. Y es en ese punto en donde nosotros nos exponemos y creamos brotes. ¿Por qué son brotes? Porque al tú bajar la guardia, eventualmente todos se contagian, se le da origen a que el proceso se realizó ahí. Desafortunadamente, los más que se afectan son nuestros adultos mayores, así que probablemente usted se infecte, lo pasa como una gripa, pero probablemente su abuelito no. Su abuelito se va a asfixiar, le va a dar este síndrome y lo va a llevar al hospital y probablemente, de acuerdo a lo que estamos viendo, puede fallecer. Así que tenemos que evitar esto. Fíjense que no son los viajeros. Anteriormente tuvimos un problema porque el aeropuerto estaba abierto. Tenemos un alto porcentaje que ocurre en el ámbito laboral, así que tenemos que también proteger ese proceso. Pero básicamente todos los brotes están ocurriendo a nivel de nuestras familias, que es algo que debemos trabajar y debemos controlar. ¿Quiénes son los que están muriendo? Yo no sé si ustedes vieron esta portada en el New York Times. Esto pasó en mayo 24 de 2020. Y esta portada es una de las portadas más tristes que yo he leído en toda mi vida. ¿Por qué? Porque básicamente esta portada está reseñando
está reseñando los obituarios, un pequeño obituario de prácticamente casi los 100,000 personas que habían muerto para esa fecha en los Estados Unidos. Entonces yo recuerdo que cuando salió esa portada, a mí me chocó porque yo dije, caramba, Dios mío, o sea, estos son personas. Nosotros los vemos como números, pero estos son personas reales. Así que me puse a buscar en el New York Times algunos nombres de personas que obviamente tuvieran nombres que fueran hispanos, para ver si encontraba algunos puertorriqueños y podía ver su historia. El New York Times tiene un obituario de cada una de las personas que tiene ahí. Y muchas de esas personas que sus nombres son de origen hispanos son puertorriqueños que emigraron a Nueva York o emigraron a Estados Unidos buscando una mejor vida, buscando una mejor oportunidad y desafortunadamente tuvieron problemas y murieron. Así que basado en eso, yo también quería ver un poquito más de las muertes que tenemos en Puerto Rico. Obviamente yo no tengo acceso a esos datos y tampoco era mi interés tener acceso, pero esto fue lo que encontré y este fue el análisis que hice. Aquí de las 600 y pico de muertes que tenemos hoy en día a la fecha, de las que tenemos datos completos, pude sacar una muestra. Y esa muestra que pude sacar son 593. Y algo que siempre a mí me preocupaba y quería saber era, yo no puedo unir todas estas muertes para saber un tiempo promedio de cuánto mueren porque son casos completamente diferentes cada uno. Pero ¿qué es lo que hice? Yo lo que hice fue que resté la fecha de diagnóstico de la prueba molecular menos la fecha de su muerte. Bueno, en realidad la fecha de muerte es menos la fecha de diagnóstico. Para por lo menos saber cuánto fue ese tiempo de la gran mayoría de las personas que han muerto en Puerto Rico. De las 593, esto fue lo que encontré. Hoy me percaté de algo bien interesante. La muerte más joven que tenemos en Puerto Rico asociada a COVID-19 es una persona de 13 años. Ese punto no estaba aquí. Ese punto fue añadido mucho después. Ese punto no estaba aquí. Cuando yo presentaba esta gráfica, usualmente hablaba de este punto de una muchacha de 19 años de Fajardo que murió recientemente. También hablo mucho de este punto, que es un muchacho de 24 años que murió con una coinfección de micoplasma. Pero algo que me chocó, algo que de verdad me aterró fue lo siguiente. Si tú tiras una raya aquí a los 15 días y cuentas cuántos puntos hay y sacas el porcentaje de personas que duró solamente 15 días o menos, tienes que el 70% de los fallecidos murió en 15 días o menos. Es decir, que esas personas, cuando recibieron su diagnóstico, duraron 15 días o menos. En 15 días se nos fueron esos boricuas y no tenía que pasarles a ellos. También me chocó de que fíjese que aquí hay un montón de puntos que están prácticamente sobre la raya, en donde ese tiempo es prácticamente cero. ¿Qué eso significa? Que son personas que murieron en la sala de emergencia en su gran mayoría o murieron por muerte súbita. Hay gente que le da coronavirus, no desarrolla síntomas y de momento mueren. ¿Por qué? Porque el coronavirus es una enfermedad cardiovascular que afecta el corazón también. Entonces hay mucha gente que está muriendo, obviamente, de los efectos de estar infectados con el coronavirus. Otra cosa que me asustó mucho, pero se veía venir. El 80% de los fallecidos tenían igual o más de 60 años. Y eso se puede ver. Tira una raya aquí y vea que todos estos puntos son personas de más de 60 años. Este señor que está aquí, que tenía 90 y pico de años, yo lo llamo el héroe. Ha sido la persona que ha durado más luchando una batalla en contra el virus. Fue diagnosticado prácticamente un poco más de 90 días. ¿Ve? Entonces yo siempre que hablo de él, hablo de, es un viejito, no sé de dónde es, pero sí lo hablo como si fuera un héroe, porque de verdad durar prácticamente 90 días batallando con el virus, de verdad yo creo que es un acto heroico. Incluso para estas personas que tenemos aquí, que están durando más de 30 días. Así que a todos ellos, yo no sé si usted tiene familiares que son parte de esta gráfica, pero a todos ellos les tiendo mis condolencias porque de verdad son personas que no deberían estar aquí. Si vemos lo mismo, pero para septiembre, en donde pude tomar 171 muestras, 171 casos de los 179 que llevamos,
tenemos exactamente el mismo perfil. Más del 83% de los fallecidos tienen más de 60 años. Tenemos poca gente joven. Fíjense que menos de 40 años tenemos solo 3. De 40 años en adelante tenemos un montón. El 67% de los fallecidos murió en 15 días o menos luego de su diagnóstico. Y de verdad que eso sí me da mucha tristeza. Así que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Así que, ¿cómo la comunidad universitaria puede ayudar a detener esta pandemia? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, protegiéndote. Segundo, manteniéndote al tanto de lo que está pasando, no siendo indiferente a lo que está pasando. Y tercero, adaptándome responsablemente a la normalidad. ¿Y cómo yo puedo lograr eso? Bueno, fíjense que nosotros ya lo logramos una vez. Nosotros hicimos un encerramiento y fíjense que aquí la gente se comportó y ya lo logramos una vez. Tenemos que volver a eso, a lo que hicimos anteriormente. Obviamente no podemos castigar todas las actividades económicas, pero tenemos que tomar mejores decisiones. ¿Para qué? Para no caer en un contagio y volver a lo que nosotros ya habíamos hecho una vez. Si usted ve Vietnam tuvo un problema porque tuvo un pico, lo logró contener y eventualmente tuvo una segunda ola. Pero Vietnam al día de hoy ya contuvo nuevamente la pandemia. Y Vietnam es un país que obviamente tiene una situación social muy diferente a la de Puerto Rico, pero lo que podemos aprender de ellos es que sí se puede hacer. Y hay otros países que lo han logrado, como Nueva Zelanda, lo ha logrado. Así que si ellos lo han podido lograr, nosotros podemos hacerlo porque ya nosotros lo hicimos ya en un momento. Tenemos que practicar el distanciamiento. Nosotros iniciamos una campaña que se llama Cuídate, Cuídame, que la estamos haciendo con Ciencia Puerto Rico, Mercy Corps y la Fideicomiso de Salud Pública, donde estamos instando a todo el mundo de que no es que no salgas porque tú tienes que salir del supermercado, no es que no hagas tus actividades, pero protégete. Y obviamente entiende que ahora tienes que estar distanciado, incluso hasta del amigo que tú no viste hace 30 días no lo ves. Yo me he encontrado gente que hace 30, 40 días no lo veo y lo saludamos así de lejos. Porque ese de verdad es la expresión de cariño mejor que yo les puedo dar en ese momento. Porque ellos no saben dónde yo estaba. Yo tampoco sé dónde ellos han estado. Por lo tanto, ese saludo de lejos es la mejor expresión de cariño que nosotros podemos hacer en estos momentos. Así que debemos continuar practicando la trilogía de la salud. Tenemos que protegernos y evitar el contagio haciendo 3 cosas muy importantes. Primero, utilizar la mascarilla todo el tiempo. Cuando tú vayas a salir, si estás en un sitio donde no hay más personas, obviamente vas a una playa y no hay mucha gente y te puedes quitar la mascarilla, no hay ningún problema. Pero ya cuando la cosa se empiece a llenar, ¿ves? Ya cuando tú vayas a un restaurante y está lleno o hay muchas personas, protégete. Tú no sabes de verdad, no se sabe quién puede tener el coronavirus. Establece el distanciamiento físico, 6 pies. Hay gente que dice, pero ¿cómo yo mido eso? Mire, de verdad nosotros tenemos la capacidad mental para saber más o menos cuántos son 6 pies. Así que usted sabe que de lejitos no te pegues mucho. Sabemos cómo básicamente establecer esa distancia. Y lo tercero es bien importante, lavarse las manos frecuentemente. Es bien importante. Y la universidad tomó un proceso muy proactivo. Nosotros que estamos dando laboratorios presenciales, establecimos un programa espectacular para poderlo hacer, que yo entiendo que ha sido de mucho éxito. Los baños tienen su jabón, tienen su blower de aire para que tú te seques. Así que cada vez que uno de mis estudiantes sale de mi laboratorio, y yo sé que mis compañeros también lo hacen, los mandamos, a pesar de que vienen blindados con face shield, mascarilla, guantes, todo, le digo, lávate las manos antes de que te vayas para tu casa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es importante, obviamente, de que tengamos eso como parte de nuestra normalidad. Aquí tenemos una foto de que Dagmar de Telemundo puso hace un tiempo en su Twitter, que nos indica cómo debemos utilizar la mascarilla. La mascarilla no se utiliza así. No es un accesorio, ¿ves? No es algo que tienes que tener debajo de tu nariz, porque si no, no te estás protegiendo y no estás protegiendo a otros. De estas 2 maneras no es. De esta es la manera correcta. Por favor, utilice bien la mascarilla y siempre utilícela sobre su nariz y sobre su boca. Ya, si quieres ver otro modelo, yo creo que ya alguien nos había enseñado cómo hacer eso. Aquí tenemos a Bad Bunny, que Bad Bunny desde hace mucho tiempo venía usando las mascarillas. Claro está, Bad Bunny sabe de que de esta forma no es porque tiene su nariz por fuera.
Yo lo entiendo, mire, hay veces que esas mascarillas son fastidiosas y a veces uno tiene que bajársela como para respirar aire puro. Hágalo cuando no tiene gente alrededor, ¿ve? Porque tampoco es una camisa de fuerza. Pero cuando vas al supermercado, estás en contacto con gente, aguántetela, manténtela ahí. Como él hizo, fíjate, él ya lo sabía. Meses antes de la pandemia, ya él sabía que aparentemente esto se veía venir y ya le estaba utilizando mascarilla. Es una broma, sabemos de que no es así, pero bueno, estas fotos nos enseñan cómo debe ser el correcto uso de la mascarilla. Otra cosa es que te tienes que mantener al día de información. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Bueno, mire, una de las cosas que usted puede hacer para saber cuántos casos tenemos, cuántas muertes tenemos, cuántos hospitalizados hay, cuántas personas ya se han curado, cómo va la positividad en mi municipio, ¿ve? Y toda la información posible es entrando a la página del Departamento de Salud en este enlace que les tengo aquí. Ellos tienen un dashboard. Este dashboard se actualiza todos los días a las 6 de la mañana. Así que si usted entra a las 6 de la mañana, se supone que si no pasó algo de fuerza mayor, ese dashboard va a tener los casos acumulados, los casos nuevos que entraron ese día, ¿ve? Para esa fecha. Así que es bien importante que usted sepa. Si usted ve que el día antes tuvo 100 casos, pero ya el otro tuvo 700, como tuvimos hace unos días, obviamente sabemos de que usted tiene que tomar precauciones y reaccionar en cuanto a eso. No porque usted tuvo culpa, pero porque es que va a tener más probabilidad. Algo está pasando en nuestra sociedad que está, obviamente, permitiendo de que eso ocurra. Así que esa es una de las páginas que puede visitar. Si a usted no le gusta entrar a este dashboard, yo le aconsejo, yo tengo dos amigos, Angélica Serrano, dos periodistas, y Roby Cortés, que cada día se levantan a las 6 de la mañana y por Twitter, si quiere los puede seguir, ellos hacen un resumen súper responsable de lo que está pasando, ¿ve? Y obviamente hacen comparaciones y demás, y ahí usted puede tener un resumen de lo que está pasando. Jay Fonseca también lo hace en su live, también por las mañanas. Esa es otra forma, porque es que hay veces que a nosotros, yo al principio no entendía mucho el dashboard, pero estos muchachos los hacen un resumen muy chévere y de verdad nos pueden ayudar. Otra cosa, si quieres de verdad, si tú eres matemático y quieres saber un poco más y quieres jugar con los datos, el mejor dashboard que hoy en día tenemos, no lo tiene ni salud, lo tiene el doctor Rafael Irizarry, mi amigo el doctor Rafael Irizarry de la Universidad de Harvard, bioestadístico puertorriqueño. Fíjese que aquí él tiene un dashboard donde usted puede verificar muchas cosas, como por ejemplo cómo están las camas de cuidados intensivos, cómo están las muertes, el rezago que tenemos en las pruebas y demás. Y fíjese que este es un snapshot de cómo vamos en estos momentos. Así está Puerto Rico en el día de hoy. Puede entrar en ese enlace que tenemos ahí. Otra cosa que puede hacer, si usted quiere saber cómo está su municipio, nosotros en el Fideicomiso de Salud Pública, en nuestro enlace para la saludpublica.org, nosotros hicimos algo diferente. Y es que nosotros establecimos positividad por pueblo, pero lo estamos haciendo con los casos que son de los últimos 14 días. ¿Y por qué eso es importante? Porque los últimos 14 días se supone que sean casos solamente activos. Por lo tanto, si usted va aquí, esto es un snapshot de esa página en el día de hoy. Básicamente nos está diciendo de que nuestra área este y gran parte del área norte, principal noreste, estamos con una positividad de más de 10%. Por lo tanto, eso significa, hay algo que como sociedad estamos haciendo que está permitiendo que tengamos más casos. El área oeste le va mucho mejor que a nosotros. Fíjense que hay pueblos que están, como por ejemplo Cabo Rojo. Eso no significa que usted ahora va a salir y se va para allá a acampar, porque eso también quiero dejarlo claro. ¿Ve? No significa que me voy para Cabo Rojo porque en Ceiba o en Fajardo estamos terribles. No. Esto significa de que estos pueblos en este día están mejores. Puede ser que mañana suban los casos, como no sabemos, y mañana estén en rojo también. Pero la tendencia ha sido en los últimos días en que el oeste le va mejor, incluso el sur. Fíjese, Ponce, que es un pueblo con tanta población, está con una positividad de menos de 9.99%. Si usted quiere, puede ir ahí. Incluso yo aquí le di clic a Humacao. Incluso aquí abajo puse la tasa de muestras positivas por cada 100,000 habitantes para saber la relación con la población. Y aquí me dice cómo está Humacao en los últimos 14 días. Tiene 101 casos positivos, ¿ve? Y te dice incluso la distribución por edades. Así que puedes tener mucha información de lo que está pasando en tu pueblo y con eso puedes tomar decisiones y puedes establecer modos de acción.
Lo otro que tenemos que hacer es tenemos que adaptarnos a la normalidad y tenemos que estar muy pendientes al reporte que sale del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos dicen dónde los estamos haciendo mal y en qué actividades es que está pasando las cosas mal. Este es el último reporte que ellos tienen y como ya yo les había dicho anteriormente, el 67% de los brotes que hemos tenido han salido de reuniones familiares. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada, no es que no las hagas, pero hazlas de manera responsable para que no tengas ningún problema y podamos bajar ese porcentaje. Eso se llama adaptarse a la normalidad. Hay gente que me pregunta mucho por las órdenes ejecutivas. Doctor, ¿qué hago? Mire, salió la orden ejecutiva, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, entendamos que las órdenes ejecutivas tratan de establecer un balance entre los sectores económicos y obviamente nuestra sociedad. ¿Ve? Así que básicamente vemos lo que está pasando y si pues, el sector económico de los gimnasios está trabajando bien o los casinos, pues obviamente tratamos de que pues, la gente pueda tener acceso a ellos porque aparentemente pues, no está ocurriendo nada ahí. Pero, tenemos que tomar decisiones con sentido común. Si usted nunca ha ido a un casino, no vaya. Si usted es de las personas como yo, que casi no voy a la playa, no vaya. Mantenga su rutina y obviamente protéjase y proteja a su familia. A pesar de que se están tomando decisiones basadas en evidencia científica, nuestros datos que tenemos no son tan actuales, están rezagados. ¿Ve? Lo que sí sabemos es que tenemos un aumento altísimo en contagios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, evita a toda costa situaciones en donde usted vaya a estar en alto riesgo de contagios. No se exponga. Y aquí hay algunos ejemplos. Restaurantes. Solamente la orden ejecutiva dice que el 25%. Si usted va a un restaurante y usted lo ve así, no entre, salga corriendo. Si usted va a un restaurante incluso con un 25% y usted entiende de que no lo siente bien, porque eso a veces pasa. Acuérdese de que cuando usted va al restaurante y si el restaurante no está siguiendo las reglas, que eso pasa mucho, usted se va a tener que quitar la mascarilla y usted va a tener que bajar la guardia para comer. Por lo tanto, no entre a ese restaurante. Y si tiene la oportunidad, llame al Departamento de Salud y denuncie, porque obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Y han habido varios restaurantes que han tenido que cerrar porque no han querido acatar la orden ejecutiva. Si vas a los gimnasios y hay gente que no está usando mascarilla, ¿ve? Si tú no vas al gimnasio, mira, y quieres empezar a ir porque te sientes solo, algo pasa, qué sé yo, mejor vete a la playa a correr o trata de hacer los ejercicios en tu casa. Pero si sientes la necesidad de ir a un gimnasio y tú ves que el gimnasio no está en cumplimiento, que no estoy diciendo que no estén, por favor, pero siempre hay algunos que de verdad, pues, tú sabes, no necesariamente están haciéndolo. Si tú ves mucha gente sin mascarilla y demás, los gimnasios obviamente son sitios cerrados, se generan muchos aerosoles, no se exponga a eso. Las discotecas no los podemos ni mirar en estos momentos, porque mire cómo es el cuento. Pero algo importante es que donde están ocurriendo la gran mayoría de los brotes son en estos escenarios. Fíjese aquí. Este puede ser usted, quizás este puede ser aquí mi amigo Kevin, ahí disfrutando de un barbecue. Y quizás esta puede ser la amiga que vino a Estados Unidos a visitar. En estos escenarios es donde estamos, fiestas familiares, fiestas con personas que confiamos, en donde se están creando la gran mayoría de los brotes. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? No es que no lo hagas, es que simplemente si vas a salir en familia, tienes que protegerte, tienes que tomar las precauciones. Y las precauciones no es solamente para ti, es para toda la familia. Yo tengo una niña de 4 años y ella está encantada con las mascarillas, yo las odio a morir. Pero bueno, es algo que es bueno porque fíjate que ella es una niña de 4 años y obviamente pues, yo de verdad no quiero que ella pase por una infección de coronavirus. Así que cada vez que salimos, pues mira, nos ponemos la mascarilla. Obviamente esta no es mi familia, pero bueno, es un ejemplo, un vivo ejemplo de cosas que se pueden hacer porque no es que te vas a quedar en tu casa encerrado. Puedes hacer muchas cosas, simplemente hazlo en cumplimiento. Cuando salgas, llévate hand sanitizer, ve, mantén distanciamiento. Si es tu familia, pues tu burbuja, no tienes tanto problema, pero si te vas a encontrar con tu primo, tú sabes, que se ponga mascarilla, que se lave las manos, tú no sabes en qué proceso estuvo tu primo anteriormente antes de llegar donde ti. ¿Qué está haciendo la UPR? Porque es que también yo sé que mucha gente se está preguntando eso. Mira, la UPR está haciendo mucho. En una subvención que el Fideicomiso de Ciencias dio sobre propuestas para COVID,
aproximadamente como 4 investigadores de la Universidad de Puerto Rico tuvieron subvenciones para investigar el virus. La Universidad de Puerto Rico, la gobernadora dio un dinero y también aproximadamente creo que fueron como 10 o 12 subvenciones se dieron. Y a nosotros, a mí personalmente, con el doctor Carlos Ariol, nos dieron un gran, enorme del Instituto Nacional de la Salud para estudiar la inmunología del virus. Así que nosotros, los investigadores, estamos haciendo nuestra parte, que es bien importante. Así que la pregunta de los 66 chavitos es, ¿hasta cuándo dura la pandemia? Mira, la realidad es que no sabemos. No sabemos, pero sí algo sabemos. Y es que en su gran mayoría, lo que tenemos que esperar es a la vacuna. Y yo no sé si pueden ver, yo creo que no se puede ver aquí, pero bueno, el proceso de generar inmunidad va a ser un proceso que es responsabilidad de todos. Por lo tanto, cuando salga la vacuna, fíjense cómo cambia. Le voy a dar una diapositiva anterior para que vean en este cuadro, si quieren comparar, es el proceso de transmisión que vamos a tener cuando no hay personas vacunadas. Y en este cuadro es el proceso que vamos a tener de transmisión cuando está el 95% de las personas vacunadas. Mire la diferencia que ocurre entre el cuadro que no está vacunado y el cuadro que está prácticamente todo vacunado, a ver si se transmite o no el virus. ¿Vio? Básicamente, lo único que a nosotros nos va a ayudar a parar esta pandemia es la vacuna. Por lo tanto, es bien importante de que cuando la vacuna salga, siempre y cuando todo esté bien y haya seguridad, nosotros muy responsablemente nos pongamos la vacuna. Pero ¿cómo vamos con las vacunas? Bueno, mira, vamos prácticamente bien, yo creo. Desde el punto de vista científico, tenemos muchas vacunas, hay muchas casas farmacéuticas que han hecho. En estos momentos, según lo que indica el New York Times, tenemos 11 candidatas de vacuna que están en fase 3. ¿Ve? Y probablemente algunos de ustedes los pueden contactar para que participen en el estudio clínico. ¿Ve? Así que lo más importante va a ser de que cuando esto vaya a estar disponible para todos, nosotros obviamente vayamos y responsablemente lo pongamos. Así que con esto los dejo. Espero que de verdad hayan tenido un tiempo agradable aquí con nosotros. Sin nada más que decirles, lo único que quiero instarles es que practiquen la trilogía de la salud. Distanciamiento físico frecuente, lavado de manos frecuente y obviamente poniéndote la mascarilla de la manera correcta. Es una medida muy, muy, muy económica para tú protegerte y no caer obviamente en un contagio y espero que no, en un fallecimiento, porque sabemos de que hasta personas jóvenes están muriendo. Así que les agradezco mucho la oportunidad. En estos momentos, pues, los dejo con Kevin, que vamos a estar moderando y vamos a estar contestando algunas preguntas. Les agradezco mucho. Que pasen buen día. Bueno, muchas gracias, doctor Marcos López. Tremenda presentación, tremenda información, muy importante todo lo que compartiste en el día de hoy. Ahí tenemos un comentario por parte de Taina Delgado que dice que fue súper informativo y, ¿verdad? Te agradece por el excelente trabajo que hiciste en el día de hoy. Estoy mirando en la sección de los comentarios por si hay alguna pregunta que tenga nuestro público aquí en Facebook de la página de la UPR Humacao. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en la sección de los comentarios. Nuevamente, como mencioné al principio, no existe mala pregunta. Así que cualquier duda que tenga, inquietud, etcétera, es importante, ¿verdad?, que la saque y la haga. Estamos aquí, ¿verdad?, para eso mismo, para contestarle sus preguntas. El doctor Edwin Traverso dice, excelente ponencia. Así que muchas gracias por sintonizar con nosotros, doctor Traverso. Si no tenemos ninguna, voy a darle un minutito por si tienen alguna pregunta. Mientras tanto, te pregunto, recalcar nuevamente, yo creo que muchas personas siguen con esa duda de cómo manejar las situaciones cuando, ¿verdad?, se quiere salir, se quiere dar un gustito de ir a un restaurante y, ¿verdad?, y como mencionaste, ciertamente lo mostraste claramente que en restaurantes y espacios donde hay tanta gente es mejor optar por no ir. Pero ¿cuáles serían las otras opciones
que, ¿verdad?, ciudadanos comunes pueden tener para que puedan ir y comerse ese gustito que tengan, porque yo creo que muchas personas, ¿verdad?, me preguntan, no, yo quiero ir a este restaurante, yo quiero comer, yo quiero salir este viernes, darme este gustito, pero Llamamos y busco. y entonces, pues, ¿verdad?, ¿qué consejos tienes para esas personas que tienen esas dudas de si ir o no a un restaurante? ¿Qué otras opciones, ¿verdad?, pueden tener y optar para hacer eso? Dame una oportunidad, Kevin y Marcos. Primero que nada, quiero darle las gracias a Marcos por haber compartido toda esa información y quiero aprovechar la oportunidad para que la gente sepa que esta información no es para alarmar, es para prepararnos, para poder hacer las cosas mejor. A mí se me ocurrió un eslogan mientras estaba ocurriendo la presentación del doctor López, y es que no bajes la guardia, no te bajes la mascarilla. Tan sencillo como eso. Ir a los restaurantes, mire, usted no tiene que ir para disfrutar de la comida, encargue, si los restaurantes están preparados para eso. Y otra cosa, aquí yo estoy con mascarilla porque estoy con la señora Ingrid Vázquez, que es la persona de prensa de aquí de UPRH, está al otro extremo de la mesa, pero por eso es que mantengo mi mascarilla. Otra de las cosas que quería compartir y estábamos hablando, y es que es en las instituciones donde más seguro nos debemos sentir. ¿Por qué? Porque estamos tomando las precauciones, porque estamos siguiendo unos protocolos, porque la gente está colaborando, está cooperando. Así que cuando ustedes vienen a la universidad, ustedes ven cuál es el compromiso de nuestro personal y nuestra facultad. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo la responsabilidad con seriedad. Y de esa misma manera, muchas agencias, muchas instituciones públicas y privadas lo están haciendo. Volvemos a recalcar, ¿qué hacemos después que salimos del portón? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Con quién estamos compartiendo? Pues mire, vivir con normalidad se trata de poder entender que si bajas la guardia y te bajas la mascarilla, te estás exponiendo y estás exponiendo a los demás. Así es que esta información nos sirve para nosotros continuar preparándonos y tratar de vivir en normalidad, que es algo que nos afecta, que es algo que nos molesta. Pues puede ocurrir todo eso, molestarnos, afectarnos, pero tenemos que sopesar, tenemos que evaluar qué es lo que queremos para nosotros y para los que nos rodean. ¿Qué es lo que queremos para nosotros y nuestras instituciones? ¿Queremos que esto vuelva a ser presencial? Queremos vernos y hasta tocarnos, ¿verdad que sí? Que queremos saludar con el abrazo, con las manos. Así es que para llegar a eso, tenemos que pasar primero por este proceso de aislamiento, distanciamiento, de cuidado. Y esto nos está enseñando que a veces no llevábamos tan seriamente nuestros hábitos de higiene y estamos reaprendiendo, recordando y enseñándole a nuestros niños. Esos chiquitos que ya tienen su normalidad de mascarilla, como dijo el profesor López. Ya su hija está acostumbrada, le gusta, ¿verdad? Así que la normalidad de ellos y los niños se adaptan más rápido a los cambios que nosotros los adultos, y en la medida que nos vamos poniendo más viejos, más resistentes a los cambios nos ponemos. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas como las debemos hacer. Así es que hemos preparado un eslogan con esta presentación: no bajes la guardia, no bajes tu mascarilla. Vamos a seguir adelante. Les agradecemos y esperemos que sigan compartiendo con nosotros sus preocupaciones, porque lo que queremos es servir y satisfacer esas necesidades de conocimiento, de información que todos tenemos, porque todos tenemos las mismas preocupaciones. Así que les agradezco tanto a Kevin como a Marcos esa oportunidad de poder llegar a todas las personas de nuestra comunidad. Perfecto, muchas gracias, rectora, por esas palabras bien importantes. No bajes la guardia, no bajes tu mascarilla. Ese es un tremendo eslogan. Vamos a pasar por las preguntas que tenemos de parte de las personas conectadas. Preguntan ¿cuántas veces ha mutado el virus y cuáles han sido esenciales en su genoma? Pregunta Mildred Cuadrado de ASO. ¿Qué nos cuentas, Marco? Oh, Mildred, esa pregunta está muy interesante. En los procesos en donde en Puerto Rico todavía nosotros no conocemos porque no hemos establecido los procesos filogenéticos. Eso es algo que el doctor Ricardo Papa de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras
va a comenzar a hacer. Pero se han conocido de que hay varias cepas establecidas por ahí. Así que si tenemos cepas, eso significa de que obviamente el virus ha mutado y ha cambiado y se han establecido varias cepas diferentes. Por lo tanto, eso significa de que esto probablemente cada cepa, si tú te infectas con una cepa diferente, puede ser una respuesta inmunológica diferente. Así que eso trae a colación de que pueden haber casos de reinfección. Bien importante, y los han habido. Y usualmente en todos los casos de la infección que hemos tenido han sido de que una persona se infecta con una cepa y 40 y pico días después vuelve y se reinfecta. Incluso en la gran mayoría de los casos ha tenido una reinfección con unos síntomas más fuertes que los iniciales, y cuando hacen los estudios, que no van a estar disponibles para todo el mundo porque es algo que no necesariamente se hace de rutina, pero en lo que se han hecho en estos casos precisos se ha demostrado que han sido cepas diferentes. Así que han sido por muchas razones. Hay gente que ha viajado, hay gente que no se sabe de que por qué tiene una cepa diferente, pero sin duda hay distintas variantes del virus y el virus está cambiando constantemente. Es un proceso evolutivo. Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos otra pregunta por parte de Alondra, una pregunta bien importante, ya que se ha anunciado, ¿verdad?, el retiro de algunos hand sanitizers, ¿verdad?, ya que contienen, ¿verdad?, lo que no deben de contener, ¿verdad?, tienen metanol, pero pregunta, ¿qué es mejor utilizar, el alcohol al 70% o el hand sanitizer, Marco? Mira, se supone que lo que funciona bien para tener para establecer el comportamiento antibacterial y antiviral es tener un alcohol al 70%. De las dos formas funciona. Lo chévere de tener hand sanitizer es que obviamente te provee un medio en forma de gel para tú obtener exactamente la misma cosa. De las dos formas funciona muy bien. Importante que vayan a la página del FDA, porque el FDA ha lanzado, incluso una compañera egresada de la UPR en Humacao, del Departamento de Química, es una de las que está trabajando en ese proceso en la FDA en Estados Unidos, donde han lanzado todas estas alertas porque han habido unos hand sanitizers que han venido de diversos sitios donde tienen residuos de metanol y residuos de otros alcoholes que obviamente no son los que deben estar en los hand sanitizers. Así que lo mejor siempre es lavarte las manos, de verdad. Lávate las manos, si tienes jabón, tómate tu tiempo, lávate las manos, cantas Happy Birthday, la cancioncita de Happy Birthday, te tomas tu tiempo, chévere. No te sientas mal porque estás haciendo eso. Yo lo hago cuando voy al baño de la UPR en Macao, en el segundo piso, que ahora está espectacular. Entro allí y en mi mente trato de cantar Happy Birthday, me lavo bien. ¿Para qué? Para asegurar de que cuando yo llegue a mi casa, yo no voy a llevar cualquier situación que pude haber tenido, aunque tenemos guantes en los laboratorios, o sea, la probabilidad es muy baja, pero siempre pasa algo. Así que lo mejor es siempre tener lavarte las manos, pero si puedes utilizar el hand sanitizer o alcohol al 70%, funciona muy bien. Perfecto, muchas gracias, Marco, quien nos ha cantado Happy Birthday todos los días. Nada, pasemos con la próxima pregunta. Y quiero recalcar también que cada vez que compren un hand sanitizer es importante que miren los ingredientes, ¿verdad? Eso les va a ayudar a ustedes a determinar cuál hand sanitizer es ideal. Pero obviamente ya la FDA ha enviado un anuncio que ha retirado esos hand sanitizers con otros alcoholes que no son los que deben tener. Entonces pasamos con otra pregunta por parte de Tatiana. ¿Se puede decir que técnicamente estamos en el pico de la pandemia, por lo que es sumamente necesario hacer un cierre completo? Son dos preguntas. Mira, de eso mucha gente ha hablado. Hay gente que pensó que el pico de la pandemia era como para finales por ahí de agosto. Yo de verdad no me quiero meter mucho en esa parte epidemiológica. Los epidemiólogos pues tienen su opinión en cuanto a eso. Si estamos, en mi opinión personal, hacer un cierre completo en estos momentos, hay que pensarlo bien, hay que mirar los datos para tomar esa decisión. De la única forma que yo creo que deberíamos tener un cierre es obviamente si se exacerban los casos, pero también puede ocurrir si el gobierno toma un proceso proactivo y dice, voy a cerrar para yo prepararme y voy a decir, voy a cerrar un mes y me voy a poner a comprar pruebas moleculares para 6 meses. Y me voy a poner a crear un sistema para yo tener transferencia de datos de los laboratorios que sea sumamente eficiente, que funcione a tiempo real. Eso también puede ser una estrategia de lockdown para poderme preparar.
Ojalá que cualquiera de esas dos oportunidades, si ocurre esa oportunidad, si se puede dar y se lleva obviamente a consulta con el pueblo, yo estoy seguro que Puerto Rico va a responder muy bien. No obstante, si no se va a hacer para eso y se va a hacer un lockdown porque aparentemente los casos están repuntando, que también puede ser un proceso responsable, ojalá que esas decisiones se tomen basadas en la evidencia, en lo que tenemos, en los datos que tenemos. Sin duda, la decisión debe ser la mejor para salvaguardar, obviamente, las vidas de nosotros, los puertorriqueños del pueblo. Así que esperemos que no sea así. Esperemos de que esto baje y podamos establecer como una cuasi normalidad con ciertas cosas abiertas a los supermercados. Bueno, esos nunca van a cerrar, pero ciertas actividades que podamos hacer, chévere, que no nos sintamos tan prohibidos en esta situación. Pero si se va a hacer, pues, y se tiene ese plan, pues también puede ser una opción. Yo he visto, por ejemplo, otros países han hecho eso. Inicialmente hicieron un lockdown, después hicieron uno pequeño para poder protegerse, poder prevenir, en vez de estar siendo tan reactivos a lo que está pasando en estos momentos en la pandemia. Perfecto. Muchas gracias. Sin embargo, los datos han demostrado que donde está ocurriendo el mayor contagio no es necesariamente en las agencias, en las instituciones, es en la familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros que estamos contagiando a nuestros propios seres queridos? O sea, entonces el lockdown, la familia, o sea, no veo, porque inclusive al principio cuando ocurre este lockdown, que los aeropuertos no estaban cerrados, nosotros no cerramos aeropuertos, ni siquiera teníamos un protocolo como el que existe ahora, que no es perfecto tampoco, pero hay un protocolo. Y los casos están repuntando. O sea, ¿qué estamos haciendo que no debemos estar haciendo? Nosotros como individuos, como miembros de una familia, una comunidad, como parte de este Puerto Rico que tanto queremos, ¿qué estamos haciendo para provocar ese repunte? Eso es lo que tenemos que examinar. Porque vuelvo y digo, en muchos de los lugares donde nosotros, a los cuales nosotros asistimos, están tomando sus precauciones. Y hemos sido testigos cuando uno va al supermercado y en la mañana, ¿verdad? Yo que voy bien temprano, y una persona va a entrar y la persona que está tomando la temperatura le dice, no puede entrar, usted no tiene su mascarilla puesta. Señor, la mascarilla no se utiliza de esa manera. Y se molestan porque se les llama la atención. Pues, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ser responsables con nosotros mismos y así mismo vamos a ser responsables con el resto del mundo. Sí, bueno, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta por parte del doctor Traverso. Parte de la premisa que acaba de salir una noticia sobre la prevalencia del virus en la población americana. Estiman en 9% los adultos expuestos al virus que tienen anticuerpos. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Y hay un estimado oficial de la situación en Puerto Rico? Mira, en cuanto a la prevalencia de anticuerpos, eso significa de que el 9% no nos sorprende. Incluso con Kevin hicimos una reseña sobre eso en El Nuevo Día yo creo que hace prácticamente un mes. Eso significa de que en estos momentos el 9% de la población que se examinó eran los únicos que tenían anticuerpos contra el COVID, todavía preformados. ¿Ve? Eso no significa de que, a pesar de que eso puede ser un indicio de que puede existir cierta inmunidad, primero el 9% indica que la inmunidad que podemos tener de rebaño en esa población en ese punto de tiempo es prácticamente nada. Para nosotros tener inmunidad de rebaño o catalogar de que podemos parar la transmisión porque mucha gente tiene anticuerpos contra el virus, debemos tener más de un 70%, y eso no se ha logrado ni en jurisdicciones como por ejemplo Suecia, que ellos decidieron prácticamente tratar de crear inmunidad de rebaño y no hacer muchas restricciones. Eso le ha costado montones de muertes. Si tú examinas los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, tú vas a ver que Suecia tiene un montón de casos y tiene un montón de muertes porque ellos no hicieron nada o hicieron muy poquitas cosas versus los otros que básicamente ya han contenido la pandemia. En Puerto Rico se están trabajando varios estudios de prevalencia
que van a determinar y tienen como objetivo el determinar la prevalencia de anticuerpos en la isla. Y eso entiendo que hay varios investigadores de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina de Ponce, que están trabajando en eso y ya próximamente lo van a hacer. Pero muy claro, lo que dice esa noticia es, no somos inmunes al virus. El hecho que incluso tengas anticuerpos contra el virus no significa que tú vas a tener anticuerpos neutralizantes necesariamente, que son los que neutralizan el virus. El porcentaje de la prevalencia de esos anticuerpos es bien bajito, por lo tanto, no hay muchas personas que estén teniendo anticuerpos en estos momentos. Por lo tanto, muy importante es que te continúes protegiendo, que continúes ejerciendo las medidas de distanciamiento y demás, porque este virus no se comporta como algunas otras enfermedades infecciosas en donde la inmunidad, esto que puedes crear por la infección, te puede durar mucho tiempo. Así que sí, estamos trabajando en eso y ya próximamente se van a empezar estudios para establecer esa prevalencia en la isla también. Perfecto, muchas gracias. Así que pues esperamos esos datos eventualmente para compartirlo con nuestras comunidades. Aquí tengo otra pregunta que asumo, ¿verdad?, que parte de la premisa de que a principios de julio el Ministerio de Salud de Rusia había aprobado el fármaco Avifavir, ¿verdad? No sé si conoces, ¿verdad? Asumo que sí. Y Mildred Cuadrado de ASO pregunta que cuán efectivo es este fármaco que se está suministrando obviamente en Rusia y que también, ¿verdad?, se está exportando a otras naciones, según, ¿verdad?, tengo entendido con algunos reportes que han sido publicados. Ese fármaco, al igual que en algunos otros fármacos de naturaleza inflamatoria, han aparentemente demostrado de ser una ayuda paliativa para obviamente los efectos que causa el virus, ¿no? El virus causa, en casos severos, causa estos procesos de inflamación amplios, en donde obviamente se compromete mucho la capacidad pulmonar de las personas y también en algunos casos se conoce ya de que la capacidad cardiovascular también se compromete. Y por ejemplo, fármacos muy similares como la dexametasona que también tiene el doctor que está utilizando aquí el Hospital Auxilio Mutuo, se están creando estudios clínicos para determinar si pueden tener algún beneficio para tratar el virus. No obstante, no se han hecho estudios clínicos que demuestren la eficacia total de estos fármacos. Nosotros acá en Estados Unidos y Puerto Rico no traemos ese fármaco, pero tenemos Remdesivir. Remdesivir, los datos sí demostraron cierto beneficio. Con eso se le dio, obviamente, vía libre para que se utilizaran, pero entendemos que hay personas. Por ejemplo, mira un dato bien interesante que dijo el secretario de Salud. Para el 23 de agosto, y creo que este dato todavía prevalece, para el 23 de agosto, el 83% de las personas que habían muerto para ese día, el 83% de las personas que ya habían muerto para ese día, que estaban recibiendo Remdesivir, tenían ventiladores, estaban en hospitales recibiendo lo mejor que tenemos en estos momentos, porque eso es lo que tenemos. Estaban hospitalizados, estaban en hospitales recibiendo el mejor cuidado posible y con todo eso murieron. Por lo tanto, si bien tenemos algunas cosas que nos han podido ayudar, estas han demostrado que no necesariamente son tan eficaces. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es en estos momentos esperar que llegue la vacuna, que va a ser la única oportunidad que nosotros vamos a tener para parar la transmisión del virus y poder prevenir que nos contagiemos. Y obviamente, ¿verdad?, cada persona responde diferente a diferentes, ¿verdad?, a los diversos tratamientos que hay en el mercado, ¿verdad? Tengo un familiar bien cercano que, ¿verdad?, lamentablemente dio positivo al COVID-19 y fue tratada con Remdesivir y, ¿verdad?, desgraciadamente, ¿verdad?, respondió muy bien a este tratamiento. Pero obviamente, cada persona, ¿verdad?, cuerpos diferentes responden diferente a todos estos medicamentos. Así que eso es importante tenerlo, ¿verdad?, claro. Tengo otra pregunta por parte de Glenis que dice, ¿se podría comparar las mutaciones de este virus y posible reinfección con influenza que muta constantemente?
¿Es posible que funcione de forma similar? ¿Verdad? Es una pregunta que a principios de la pandemia muchas personas también la tenían, así que es tremendo. Contéstala si quieres, contéstala si tú. Pues básicamente el coronavirus y la influenza son, ¿verdad? Son dos virus bastante diferentes, ¿verdad? En términos de sintomatología, podemos ver síntomas similares en los pacientes que son infectados por ambos virus, pero actualmente lo que se ha demostrado es que el coronavirus se está mutando bien lento, ¿verdad? Ha mutado lentamente a comparación con la influenza, que obviamente científicamente tenemos mucha más experiencia. La influenza ha estado con nosotros por años de años, ¿verdad? El coronavirus, a pesar de que ha estado ahí presente, esta nueva cepa de SARS-CoV-2 es relativamente nueva y no conocemos mucho al respecto sobre este virus. Así que lo que se conoce al momento es que está mutando lentamente. Han habido, ¿verdad?, algunos casos esporádicos, quizás, si tengo bien entendido, quizás por Europa, que se ha visto alguna nueva cepa, pero no una cepa que es más peligrosa de la que, ¿verdad?, de la que tenemos actualmente. Así que lo que se sabe al momento, si Marco me puede corregir, no, ¿verdad?, las mutaciones han sido bien lentas y no ha sido a la misma rapidez que se ha visto con el virus de la influenza. Okay. Completamente de acuerdo. Entonces, tengo otra pregunta por parte de Paola. ¿Se ha identificado una cepa que se relacione con una mayor incidencia de muertes? ¿Qué tan efectivo es el benzalconium chloride de 0.13%? ¿Hay productos para desinfectar que tienen este ingrediente activo? Se han habido casos que obviamente la presencia de ciertas cepas, eso tiene que ver mucho con, obviamente, los lugares donde donde están ocurriendo los contagios. Y sin duda se ha visto de que pues, hay varias cepas que solamente están en China y que obviamente son responsables de la gran mayoría de los casos que ocurren en esas regiones. Cuando ocurren pues traslaciones de personas, pues esto pueden llevar a una cepa u otra a otros sitios y eso también ha ocurrido. En Puerto Rico, como le había indicado ya el doctor Ricardo Papa, ya está trabajando en ese estudio y él recibió una subvención. Ellos tienen un centro de secuenciación y vamos a establecer con severidad de los casos, de personas que no tengan síntomas, personas que tengan síntomas leves y personas que tengan síntomas severos, cuáles son las cepas, si alguna, si hay alguna correlación con eso, que sean las que estén obviamente causando obviamente esa severidad. Eso se va a trabajar y establecer. En cuanto a esos otros compuestos que son compuestos básicamente lípidos catiónicos que se utilizan para desinfectar, si tú te buscas en los potes de Lysol, hay compuestos que son muy similares a lo que tú estás hablando. Obviamente ese tipo de desinfectante lo que hace es que coge las membranas de todos estos virus y bacterias y demás, se intercalan en la membrana, les causan huecos, los dislocan y desinfectan de manera instantánea. Funciona muy bien, entiendo que funciona muy bien, el Lysol es súper bueno para eso. Así que son medidas de desinfección que podemos utilizar para obviamente mantener nuestras áreas libres de contagio. Sin duda, el utilizar el alcohol al 70% también funciona muy bien. He visto estudios a veces que dicen que quizás el alcohol funciona mejor que algunas otras cosas. Yo creo que las mejores medidas es que obviamente mantengamos la superficie limpia y obviamente pues utilicemos los productos que se conocen tanto en las noticias como en la literatura, que logren ejercer esos efectos de desinfección que son importantes. Así que siempre hay que estar al tanto de lo que sale, porque yo recuerdo que al principio de la pandemia decían que el virus duraba como 9 días en las superficies. Eventualmente rectificaron mucha desinformación y ahora dicen que son menos días. Se han probado distintos agentes y se ha demostrado que algunos funcionan mejor que otros. Pero si se hace de acuerdo a lo que recomienda el manufacturero, que son los que tienen que cumplir con eso para poder comercializar, pues no vamos a tener ningún problema. Perfecto. Entonces, tengo otra pregunta por parte de Alondra aquí que dice, me preocupa una cosa. Por más que yo me cuide en mi casa, mi madre trabaja en industria,
Se imaginarán cuántos casos positivos han habido y los demás miembros no dejan de reunirse de forma irresponsable. Me veo obligada a vivir en mi cuarto encerrada en un intento de cuidarme. Básicamente, ni en mi casa estoy segura porque los de mi casa comparten todo conmigo, obvio. Eso podría también ser una de las razones del aumento en casos positivos, ¿no? Definitivamente, la irresponsabilidad de la posible irresponsabilidad de algunos miembros de nuestra familia, a pesar de que los procesos intrafamiliares obviamente ocurren en miembros de la familia, de algún lugar tuvo que haber venido. Por lo tanto, sin duda, si hay un miembro de la familia que ha sido un poco irresponsable o quizás no se ha dado cuenta y ha bajado la guardia y eventualmente llega a la casa y contagia a los demás, pues pues eso va a ser inevitable. De tu parte, yo creo que lo que debería hacer es en algún momento sentarse y exponer la información que se tiene a la mano para educar a los miembros de la familia de que se tienen que tomar medidas más drásticas para evitar, obviamente, de que la transmisión dentro de la familia ocurra. Esa parte es sumamente importante que lo hagas. Ojalá que no tengas que llegar a un punto en que obviamente tengas que estar encerrada, porque eso también trae un problema emocional fuerte, porque de verdad yo entiendo que hay personas que están sufriendo eso y de verdad que puede ser un problema. Pero yo creo que pues si puedes tener la oportunidad de educar a tu familia para que obviamente tomen mejores precauciones, lo haga. Mira, yo recuerdo un caso para darles una idea de cómo pueden ocurrir estas cosas. Yo estaba hablando con una epidemióloga de un programa de rastreo de contactos y yo le estaba diciendo, oye, mira, estoy viendo en tu programa de que tengo una familia completa con niños, incluso aparentes abuelos que están infectados. Entonces le pregunté cómo era que había ocurrido la cosa. Entonces ella me contó, tenemos esta familia donde tienes un niño de 17 años, tienes otros niños de 12, 10 años, tienes unos abuelos, obviamente de más de 60 y pico, 70 y pico de años, y tienes a la cabeza de la familia que es una muchacha de 30 y pico de años, casi 40 y pico, no recuerdo bien las edades. La cuestión es que cómo se contagia toda la familia, incluso los abuelos. Bueno, los abuelos curan a los niños y ayudan a la muchacha que está trabajando. Obviamente el niño mayor está en la escuela y se queda en la casa, pero se quedan también con sus abuelos. El niño va y visita a su papá que vive en otro pueblo y el papá es el que está infectado. Al tener el papá el proceso de contagio con el hijo vuelve a su casa, contagia a su mamá, contagia a sus hermanitos y sus hermanitos contagiaron a su abuelo. Eso es lo que tenemos que parar. Y es como tú dices, en este caso, obviamente, el niño mayor y probablemente el papá que no vive con ellos no sabían que estaban contagiados. Pero si se hubiesen tomado medidas, si cada uno tomamos medidas como tiene nuestra señora rectora, que fíjese que está en una reunión, está con una persona que comparte prácticamente a diario, que es nuestra jefe de prensa de la universidad, que comparte muy frecuentemente, pero aún así tiene su mascarilla. Porque es que hay que protegerse, porque es que uno no sabe. Por lo tanto, ojalá que puedas tener con esto la oportunidad de sentarte con tus padres y con tus allegados y educarlos de que de verdad tenemos que tomar mejores cartas en el asunto, porque si no, pues sin duda todos vamos a estar en peligro de contagio. Perfecto. Entonces, una penúltima pregunta. Tenemos aquí a la doctora Lian Casilla, que pregunta, obviamente, sobre las investigaciones que se están llevando a cabo. Si, ¿verdad? Ya que tú eres gerente de investigación en el Fideicomiso de Salud, si existe algún programa o oportunidades para jóvenes, ¿verdad? Científicos que se puedan, ¿verdad?, involucrar en estas investigaciones a largo plazo sobre COVID-19. Yo no conozco que ya hay unos programas establecidos para eso, incluso pues el proceso de obtener fondos sin duda se ha afectado un poquito por todas estas situaciones. No obstante, todos estos investigadores, principalmente de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, de la Universidad del Recinto de Ciencias Médicas y también de la Escuela de Medicina de Ponce, y creo que hay como unas 2 subvenciones también en la UPR en Mayagüez. Sin duda, si hay algunos estudiantes que quieran participar de esos estudios, principalmente imagino que serán los de Ciencias Médicas y UPR Río Piedras, se pueden contactar con ellos directamente y probablemente pueden tener una oportunidad de trabajar de manera voluntaria o quizás de algún programa que tengan en esas universidades para estos estudiantes subgraduados y se pueden beneficiar de eso.
Así que nosotros, pues, en cuanto al grant que a mí me dieron, uno de mis intereses es que eventualmente ya cuando nos llegue el dinero, que se supone que nos llegue en unos días, eventualmente cuando hagamos la planeación para la parte que yo voy a estar trabajando, pues trabajar también de aquí, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y pues beneficiar a algunos estudiantes de nuestros programas para que puedan tener una experiencia de investigación científica también con el virus. Perfecto. Entonces, para cerrar, tenemos una última pregunta por parte de Melvin, una pregunta, ¿verdad?, que se ha hecho a muchas personas desde principios de la pandemia y que todavía, ¿verdad?, sigue vigente esta pregunta sobre las diferentes pruebas que existen hoy en día para determinar la infección por parte, ¿verdad?, de COVID-19 y si solo se siguen utilizando la serológica y la molecular. Mira, según lo establecido por la FDA desde el principio, la única prueba diagnóstica que nosotros tenemos es la prueba molecular, que es la prueba de PCR a tiempo real, que lo que hace es que esto aísla una muestra del virus que tú tienes en tu organismo y eventualmente hace un proceso para interrogar la presencia de ciertos genes que son solamente del virus en esa muestra. Esa es la muestra del PCR a tiempo real. Esa es la prueba diagnóstica que tenemos. Hay otra prueba molecular que es diagnóstica también, que se está utilizando menos frecuentemente, pero ya está llegando aquí a la isla, que es la prueba de antígenos, que mide la presencia de proteínas directamente producidas por el virus, que son proteínas del virus. Lo miden en muestras del paciente. Usualmente son muestras muestras que vienen de la nariz, de la nasofaringe o de la orofaringe. La prueba serológica no es que son pruebas malas. Lo que pasa es que cuando sale todo esto de la pandemia, obviamente la FDA flexibilizó las buenas prácticas de manufactura y permitió la entrada, porque había una emergencia, obviamente de tanto de pruebas moleculares y pruebas serológicas que no necesariamente tenían que seguir estos preceptos de buenas prácticas de manufactura para poder comercializarse en Estados Unidos y Puerto Rico y otros territorios. ¿Qué pasó? Entraron muchas pruebas de otros orígenes donde no tenían buenas prácticas de manufactura ni en sus lugares de origen y tenían un desempeño terrible. Básicamente la gran mayoría que tuvieron desempeños malos fueron las pruebas serológicas, que lo que miden la prueba serológica no es una infección activa. Ellos lo que miden fue de que si tú tuviste una infección activa, si tú tuviste una producción de anticuerpos tipo IgM, que son los primeros que usualmente se producen, o anticuerpos tipo IgG. Y eso es lo que hace una prueba serológica rápida. En estos momentos hay pruebas serológicas que utilizan otros mecanismos que no son el mecanismo rápido que se tiene por ahí para hacer el mismo proceso y se están utilizando y los laboratorios clínicos lo tienen. Si tú tienes sospecha de que tienes el virus, tienes algún síntoma y demás, lo que se recomienda es lo siguiente. Primero te aíslas, llamas a tu médico, le cuentas, le dices, mira, tengo esto y demás. El médico van a decidir. Si el médico te hace una orden, probablemente te va a decir, mira, espérate unos días a ver si la situación se agrava y demás. Inmediatamente tú tengas esa oportunidad, el médico te va a dar una orden y eventualmente te puedes dirigir a un laboratorio cercano en tu ciudad para poder hacerte la prueba molecular y determinar si tienes una infección activa. Y eso es lo que se debe hacer. En estos momentos, la gran mayoría de los laboratorios de comunidad tienen esa posibilidad de remitir pruebas a los laboratorios de referencia. Y si no es así, el Departamento de Salud, entiendo que cada día en su página sobre coronavirus tiene una lista de laboratorios donde indica más o menos la capacidad de pruebas que tienen disponibles diarias. Entonces ahí tú te puedes dirigir y puedes saber dónde te puedes hacer la prueba con prontitud. Así que lo importante es que usted exija que, obviamente, si le van a hacer la prueba, que se haga la prueba que es diagnóstica, que es la prueba molecular. Otra cosa bien importante es que cuando vaya al laboratorio, usted también exija de que toda esa información y que esté bien puesta, esté bien recopilada en la base de datos del laboratorio, porque nos hemos dado cuenta, y eso lo sufren los amigos de los rastreos de contacto, es que cuando tienen un caso positivo y van a hacer el rastreo, se encuentran de que cuando ven el reporte tienen el nombre, pero no tienen el teléfono, no tienen la información de dirección y demás, y eventualmente eso se convierte en un problema. Así que esas son mis recomendaciones. Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, nuevamente, doctor Marcos López, muchas gracias por toda esa información, por contestar todas las dudas y preguntas, inquietudes, ¿verdad?, de nuestra comunidad universitaria. Gracias a la comunidad por hacer esas preguntas. Agradezco grandemente a la doctora y rectora Aida Rodríguez por proveernos el espacio y apoyarnos, ¿verdad?, en esta iniciativa que esperamos continuar y estar, ¿verdad?, proveyendo esta información y educando a nuestras comunidades a través de estos conversatorios virtuales. También quiero tomar el tiempo para agradecer al programa PROUD, a Mayra Rivera de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional, Ingrid Vázquez, directora de la Oficina de Prensa, y al doctor Héctor Ayala, decano de Asuntos Académicos, por la planificación de este evento. Así que muchas gracias a todos por conectarse y los veremos para la próxima. Muchas gracias.